Gálatas 5, versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, vamos a continuar entonces con esta segunda serie de lo que hemos titulado la carne, basado en la lectura hecha por el pastor Cristian de Gálatas capítulo 5, y para hacer solamente un recordarles de lo que empezamos el jueves pasado. La idea es hacer muy práctico y muy cortito esta serie, porque bueno, podríamos dedicarnos más tiempo a cada una de esas obras. Son 17, más las que vienen como consecuencia de las que ya están escritas. Pero vamos a hacer un resumen. La semana pasada hablamos de las 4 primeras, porque lo hemos dividido en tres etapas, ¿se acuerda? Primero, de estas obras que son manifiestas, que quieren siempre lucirse, porque de ahí viene la palabra manifiesta, ¿no? Manifestación, quiere siempre hacerse notar, porque así es la carne es revoltosa y quiere mostrarse. Nosotros dijimos que de las 17 la dividimos en 3. Y en el capítulo 5 de Gálatas, el versículo 19, habla de aquellas obras relacionadas a la inmoralidad, ¿no es cierto? Que son 4. Y mencionamos ya adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ¿no? Eso ya mencionamos el jueves. Las siguientes son las obras contra Dios mismo. Está en el versículo 20, que son idolatría y hechicería, ¿no? Hablamos ya de la idolatría y mencionamos un poco de la hechicería que vamos a terminar hoy. Y en el versículo 21, las obras relacionadas contra los demás. Entonces ahí tenemos estas obras, las obras relacionadas con la inmoralidad, las obras relacionadas contra Dios mismo. Hablamos de la idolatría, y eso es un pecado contra Dios mismo. Por algo empieza los 10 mandamientos hablando con respecto a honrar a Dios y adorar únicamente a Dios, ¿no es cierto? Éxodo capítulo 20 menciona el pecado de la idolatría. Y dijimos que normalmente la tendencia del corazón humano es esto, siempre representar a Dios con algo, ¿no? Y fue lo que hizo el pueblo cuando Moisés se tardó mucho en el monte Sinaí porque estaba recibiendo las tablas de la ley. Le pidió al que estaba cuidando ahí, a Ur, ¿no? Que haga dioses para poder ver y palpar, ¿no? Porque a veces el ser humano no se conforma con un Dios invisible, ¿no? Quieren un Dios que pueda ver y palpar, y de ahí la idolatría. Pero el mandamiento del Señor es muy claro, Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y solo a Él servirás, al único Dios, ¿no? Y la hechicería, dijimos que la hechicería viene de una palabra que se llama farmakeia, y de ahí proviene también fármaco, porque la hechicería en la antigüedad pues estaba relacionado también con la medicina. Está junto con la hechicería, junto con la medicina, para espantar todo mal espíritu. Es por eso que el chamán se emborracha, y el que hace magia negra se droga, ¿no?
y así muchos de las hechicerías. Y dimos un texto y hasta aquí llegamos, así un resumen muy rapidito para no hacer tan largo, de Deuteronomio capítulo 18. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Ahora sí vamos a ir entrando, perdón, vamos a ir entrando al tema, hermano. Deuteronomio capítulo 18 a partir del versículo 10, ¿no es cierto? Deuteronomio 18, 10. Hubo una cosa, Dios había prometido a los hebreos una tierra buena, una tierra, aunque era desierto, Dios haría prosperar el desierto, florecer el desierto, y eso pasó. Y hoy vemos que los hebreos, que el pueblo judío prosperan en una tierra que seca, en una tierra que no hay prácticamente ríos ni lagos. Imagínense, ellos aprovechan hasta el mar muerto. Dios le ha dado tanta inteligencia, ¿no? ¿Verdad? Una vez yo conversé con un descendiente de judío y me dijo, si Israel tuviera los ríos que tiene el Ecuador, sería, imagínense, con lo que tiene, lo que son, teniendo lo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Verdad? Y mire lo que dice ahí, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Entonces el pueblo llegó a la tierra de Canaán y una de las cosas que Dios dejó claro fuera que no se metieran con ese tipo de cosas, con nada relacionado a hechicería, ni magia negra, ni espiritismo, ni consultar a los muertos, ni adivinación, nada. Dios dijo, no se metan en eso porque es lo que hacen las naciones vecinas y yo no quiero que usted se involucre. Acuérdese que el llamado que Dios le dio a los hebreos fue para anunciar a Dios, ¿no? Anunciar que había luego con la venida de Cristo perdón de pecados, ¿no? ¿Verdad? Aunque no creen ellos que Cristo ya vino por primera vez, aún lo están esperando. Nosotros sí estamos esperando no su primera venida, sino su segunda venida. Pero ellos rechazaron este llamado. Y el Señor les da la advertencia en el versículo 10 del capítulo 18 de Deuteronomio. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, porque era lo que hacían, sacrificaban al primogénito, ¿no es cierto? Ni en quien practique, ¿qué cosa? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿la verdad? Aquí hay una palabra, agorero. La palabra agorero, hay otras traducciones. No sé si usted tiene otra traducción que no sea Reina Valera. Dice astrólogo, ¿no? Astrólogo, o sea, los que consultan a los astros, ¿no? Es creer que las estrellas, los planetas, pueden influenciar en la vida de una persona, ¿no? ¿No, verdad? Por ahí los signos zodiacales, ¿no? Por ahí uno es... Según los signos zodiacales, yo soy Tauro y leí mi zodíaco hoy. No tiene nada que ver, hermano, con mi día. Y no leí porque creo en esto, leí solo por curiosidad, ¿no es cierto? Me dice, si eres soltero, encontrarás tu media naranja, ¿ah? Encontrarás a tu alma gemela. Y si no, tienes que fortalecer tu relación, decía. Y bueno, me faltó comentar eso a mi esposa y decir, ve, así dice Tauro, así tenemos que fortalecer la relación. Entonces está relacionado con los astros, con los planetas, ¿no es cierto? Nada de eso, no tiene nada que ver. Las estrellas no pueden decir qué será de mi futuro y peor predecir o hablar de mi presente. No puede. Ningún cristiano debía involucrarse con ese tipo de cosas, el tarot, la lectura de las manos, eso es pura estafa. Eso simplemente abre la mente a sugerencias demoníacas. Claro que sí. Nuestra mente es una casa, ¿no? Jesús una vez mencionó esto, habló de la mente, de nuestra psiquis, de nuestra conciencia como una casa que siempre estará vacía, perdón, que siempre estará con algún habitante ahí. Y el momento que está vacía estará tierra fértil también para aquel que no necesariamente viene para cosas buenas, ¿no, verdad? Jesús mencionó que haciendo alusión a una persona,
que no tenía el Espíritu Santo, tenía más bien espíritus malos, que salía, ¿no es cierto? Y como no se llenó de Dios, dice que deambulaba por lugares secos, buscando en dónde habitar. Dice, al no encontrar nada, regresaron a la casa y encontraron que estaba vacía. Y no solo habitó nuevamente ahí, sino que llamó a 7 compinches más. ¿No, verdad? Y es así. Por eso dice la Biblia que el postrer estado del hombre viene a ser peor que él. Cada vez es peor. Así como aquel que tiene al Espíritu Santo va de gloria en gloria, pues ¿quién no va descendiendo cada vez más? Así que lo mejor es que nuestra mente y nuestras vidas sean llenas de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso no meterse con ese tipo de cosas, porque es abrir la casa, es abrir la mente a situaciones que no convienen. Entonces, ¿quiénes se involucran en eso? Son personas que creen y empiezan a dirigir sus vidas alrededor de eso y se transforman literalmente en su horóscopo. No pueden salir de la casa sin antes leer lo que dice Piscis. Piscis, no, Capricornio. A Capricornio te digo, no, hermano, no tiene nada que ver. La predicción del futuro basado en la posición de los astros. Esto significa horóscopo. Hubo un rey de Israel llamado Manasés, el peor rey de Israel, el peor. Gobernó durante 55 años. A pesar de que su papá fue un hombre que hizo las cosas correctas, quitó los baales, los dioses, y trató de servir a Dios con todo su corazón. Ezequías instruyó a su hijo Manasés para seguir este camino, pues finalmente Manasés tomó malas decisiones, se involucró con malas influencias y terminó reedificando todo lo que su padre Ezequías había destruido. Edificó todos los dioses ajenos, todos los dioses que el Señor dijo, no, a ellos no. Y una de las cosas más graves que cometió este rey fue consultar a los astros, rindiendo culto a los astros, ¿no? El rey Manasés. Es una historia que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 33, a partir del versículo 3 al versículo 6, para que usted pueda analizar ahí en su casa, puede estudiar, ¿no es cierto? Entonces la astrología es algo que Dios rechaza, porque las estrellas no pueden ni predecir el futuro, ni tampoco decir nuestro presente. Pero hay un texto que quisiera que usted me acompañe. Es Isaías capítulo 47. Isaías capítulo 47, a partir del versículo 13, es el juicio de Dios contra una nación grande, poderosa, pero que tenía pues el talón de Aquiles, ¿no? Que era la adoración a los astros. Babilonia, los astrólogos con quien los babilonios se habían asociado, pues serían consumidos y no habría quien les salve. Había una sentencia contra los astrólogos. No los astrónomos, no vamos a confundirme, estoy hablando de astrólogos, no astrónomos. Los astrónomos es una ciencia, no, astrólogos son los que consultan a los astros. Walter Mercado, por ejemplo. ¿No es cierto? Todo es amor, todo es. Bueno, Isaías capítulo 47, versículo 13. Miren lo que dice ahí, hermano. ¿Está conmigo? Sí. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. O sea, Dios les está confrontando. Vamos a ver ahora si ellos te van a defender. Híjole, si Dios habla eso. Ahora sí invóquenles a ver si resulta. Dice, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Mire, versículo 14. Y aquí que serán como paja o como tamo, dice esa traducción. Fuego los quemará, no los salvará sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Mire, versículo 15. Así te serán aquellos con quienes
te fatigaste. Los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino y no habrá quien. Vamos a ver ahora si te salva, ¿no es cierto? No habrá quien, ¿no? Entonces, tremendo el juicio, ¿no? Y Jeremías dice que no hay que temerlos. Jeremías en capítulo 10, versículo 2 dice, no se preocupen, si por ahí alguien se levanta y te pronostica algo, no les temas, porque yo soy tu Dios, yo soy el que te cuido. Es lo que dice Jeremías, no hay por qué temer, ¿no es cierto? Daniel dejó claro al rey Nabucodonosor que el misterio que el rey demandaba no le podía revelar ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, ni brujos, nada. El misterio se lo reveló, ¿quién? 400 tenía. 400 magos tenía Nabucodonosor, ninguno. Y todos murieron. Porque no solo era revelar el sueño, sino dar la interpretación del sueño. Fue Dios que puso el sueño a Nabucodonosor. ¿Y quién interpretó? Daniel dijo, el misterio que el rey demanda, nadie puede decir, sino solamente hay un Dios que está en los cielos que puede decir el significado y dar la interpretación. ¿No es cierto? Entonces menciona esto. La astrología también es una de las maneras de adorar a la creación antes que al Creador. ¿Ah? Antes que al Creador. Es por eso, hermano, invocar a ángeles, invocar a Miguel, invocar a, qué sé yo, a Gabriel. No, el Señor dijo que Él se encarga de enviar a los ángeles. La adoración solamente al Creador, al Creador. Personas que se abrazan a árboles para cargarse de energías, personas que hablan a las plantas. Bueno, tal vez habla, está bien, pero no sé. Adorar a la creación es también una manera de confrontar al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice ahí. Romanos 1, versículo 22. Es interesante porque aquí se creían muy inteligentes, muy conocedores. Y es lo que menciona aquí el apóstol Pablo siendo inspirado por Dios. Dice, profesando ser sabios. Dios dice, no son sabios, son necios. Cambiaron la gloria de Dios, ¿qué dice? Incorruptible. ¿Por qué cambiaron? Por imágenes de hombres corruptibles, de aves. ¿Está conmigo? De cuadrúpedos, de reptiles. Mire, es como hablar aquí de los signos zodiacales, ¿no? Aves, cuadrúpedos. Por ahí hay un toro, por ahí un pez. Piscis es un pez. Capricornio es una cabra, ¿no? Han cambiado la gloria de Dios y han acogido, pues, imágenes semejantes a signos zodiacales. ¿Está conmigo, hermano? Mire qué interesante. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué cosa? ¿Y qué es la inmundicia? Otra obra de la carne. Dios lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, ¿no es cierto?, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, ¿a qué cosa? No al Creador, sino a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Han rendido culto a la creación antes que al Creador. Cuando el salmista en el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿qué es esto? Eso es creación. No está adorando a la creación. Él está admirado por la creación. Es como decir, ¿cómo podemos negar a Dios? Viendo los cielos, viendo la creación, pero la creación es una muestra del Creador. La creación es una muestra de que hay un Creador, ¿no es cierto? Al mirar a cada especie, a cada animal, al mirar al ser humano, a cómo fuimos
fuimos diseñados, hermano, ¿cómo rechazar al Creador? Entonces, primero y el único que merece toda honra es el Creador. El Creador, ¿no es cierto? Interesante, hermanos, porque a través de los siglos el ser humano siempre ha querido conocer el futuro y ver más allá. Y es ahí donde surge o donde nace el espiritismo, el cual forma parte de muchas religiones, ¿no? Engañando a los que acuden a consultar. ¿Ah? Yo considero que la Biblia nos deja claro esto, y nosotros como creyentes sabemos que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen, ¿no? Hay ángeles que nos guardan, pero también hay espíritus de maldad que operan en la potestad del aire. Este es su hábitat. La tierra es su ambiente, la tierra es su centro de operaciones, poderes del mal que son tan reales como los poderes de Dios. Si usted cree en un Dios poderoso, en un Dios omnipotente, omnipresente y con todos los atributos que menciona la palabra, debemos creer también que existen poderes que se oponen a Dios, por supuesto. Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, para que usted se dé cuenta cuál es su ambiente o en dónde están operando. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o de ese sistema, dice otra traducción, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿En dónde está? En el aire. No se les ve, pero está en el aire, ¿no es cierto? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, para que usted se dé cuenta, para que nos demos cuenta que no todos son hijos de Dios. La Biblia habla de hijos de desobediencia e hijos de Dios, ¿no es cierto? Y en un momento tal vez estábamos ahí. En el versículo 12 del capítulo 6, de ahí mismo, del libro de Efesios, capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿no? Empecé esta serie mencionando que la mayor parte de los errores, de las equivocaciones, de las metidas de patas que cometemos es por nuestra naturaleza, pero eventualmente es precisamente quien opera en la potestad del aire que también va a influir en esta carne para pecar. No siempre, casi siempre somos nosotros solitos que caemos. Y no deberíamos echar la culpa a quien no tiene la culpa. ¿Se acuerda que mencionamos esto? Es nuestra carne, es nuestra naturaleza. Y tampoco vamos a echar culpa a la carne, pues ni modo, pues está la carne, pequé. No. David en Salmo 51, cuando se equivocó, él dijo: mi pecado está delante de mí, contra ti he pecado. No es por la carne ni por mi naturaleza, no. La consecuencia es de la carne de mi naturaleza, pequé contra ti, pero él se equivocó, él reconoció que fue culpa de quién. No del cuco ni de la Betsabé, que tal vez ahí salió a la terraza a bañarse para que vea el rey. No, él no echó la culpa a nadie. Él dijo: culpable soy solito. Así que, Señor, perdóname. Sé que mi carne está ahí, mi pecado está delante de mí. Constantemente esa es la lucha. La verdadera lucha espiritual del creyente es la lucha de la carne. Es de la carne. No tiene nada que ver con esas luchas que escuchamos ahí de denominaciones, de iglesias que andan como soldaditos luchando y buscando demonios por todo lado. No, tiene nada que ver, hermano. La lucha es con nosotros mismos. ¿Sabe quién es tu peor enemigo? Mírate al espejo. Tu peor enemigo no es el vecino ni tu esposa ni el que duerme a tu lado. No, ella no es. El segundo puede ser, pero el primero es tu carne. Es tu carne, ¿no es cierto? Y es con esta naturaleza que vamos a luchar hasta cuando Cristo venga por nosotros o nos lleve antes. ¿Está conmigo, hermano?
Pablo, fue Pablo, sí. Fue Pablo que dijo. Pablo dijo, por eso él habla tanto que es mejor morir, para mí el vivir es Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y él habla tanto de eso, ¿por qué? Porque él tenía una lucha, como usted y yo, ¿o no? Hermano, aceptamos a Cristo, reconocemos al Señor como nuestro Salvador. Él nos ha aceptado y en reciprocidad, esto lo aceptamos. Él nos ha amado y por ser recíproco este amor, nosotros no es que le aceptamos y le amamos, no, primero Él tuvo que aceptarnos, ¿no es cierto? Él tuvo que amarnos y en reciprocidad de esto le amamos, es verdad. Ahí viene a habitar y viene a ser morada, ¿quién? En nuestro ser. Aquella casa que tal vez estaba habitada, tal vez estaba vacía, como lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? Que viene 7 más. Viene a habitar el Espíritu Santo, ahí está. Pero ¿qué pasa con la carne? En Romanos capítulo 8 dice, te animo hermano, lee todo Romanos capítulo 8. Te vas a apasionar tanto por este libro que vas a terminar leyendo el 9, el 10 y terminar todo el libro de los Romanos. Empieza por el 1 y lee todo el libro de los Romanos. Es apasionante. Romanos es nuestra lucha espiritual. Es ahí. Es la lucha que tenemos con esta naturaleza, ese sarx, no soma. La palabra soma es cuerpo, pero cuando habla de carne, habla del sarx, o sea, esta que quiere manifestarse constantemente. ¿Está conmigo? Entonces tenemos al Espíritu Santo. Claro que sí, pero la carne está ahí. Lo único que se puede hacer con la carne es menguarla. Es menguar. La persona no puede andar nivelada entre la carne y el espíritu. No, eso es imposible, hermano. Uno va a estar por encima del otro. O la carne está bien gorda y papeada, o el espíritu está fuerte mientras le tiene sometida, ¿qué cosa? La carne. No se puede nivelar. No se puede nivelar. ¿No es cierto? Cuanto más buscamos de Dios, cuanto más anhelamos de Dios, cuanto más aprendemos de Dios, cuanto más oramos, buscamos la palabra, leemos, estudiamos, nos instruimos, nos congregamos, adoramos, hermano, ¿qué le estamos dando de comer? ¿Por qué los discípulos se durmieron cuando Jesús más los necesitaba? Jesús los buscó 2 veces y el sueño hace parte de la carne. ¿Que es bueno? Claro que sí, pero eventualmente tampoco es tan bueno, porque ya es pecado cuando, ¿cómo se llaman las personas que duermen mucho? Perezosos. Entonces ahí está, hermano. ¿Por qué se durmieron los discípulos? Porque estaban dando riendas sueltas a la carne. Jesús dijo, ¿por qué fue pecado? Porque la orden de Cristo, ¿qué fue? No se duerman. Esta fue la orden. Oren. Estoy en agonía. Y en 2 ocasiones. Hasta que la tercera Jesús dijo, bueno, ya, ni modo. Eso es cuestión mía con mi papá. Para que usted se dé cuenta, para que se cumpliera. Y hoy aprendemos que la obra de Cristo fue solamente de Cristo. No le ayudó Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Todos salieron disparados. La obra de Cristo. Cristo fue a la cruz y murió solo. Amén. Así que fue plan de Dios también que ellos se durmieran. Usted me dirá, pero qué malos. Usted también se hubiera dormido. Tengo la certeza. ¿Sí? Entonces, mire hermano, ¿está conmigo? Ahí está, el versículo, leímos 6:12, sí. Ok, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra toda potestad y gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra verdadera lucha. Entonces eso era solo para hablar del agorero, mire. No sé por qué me detuve tanto. Y luego el Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 11 que ya leímos. Hay otra palabra, habla de encantador, de adivino. Bueno, usted ya conoce, ya sabe qué significa. Pero hay una palabra que me llama la atención porque yo no entendía. Sortílego, la palabra sortílego. Yo busqué la traducción. Bueno, es también aquel que practica adivinación, especialmente aquellos que realizan mediante el uso de suertes y supersticiones. La palabra significa lanzar al azar. Lanzar al azar. Entonces, hay brujerías que lanzan así para... O la lectura del café.
La del café, ¿no? Se toma el café y quedan las marcas del café y ahí leen, y no sé qué leen, así como la, la de la mano, las cartas, ¿no? Entonces este es un sortílego, ¿no? Encantadores, bueno, son milagros con poderes demoníacos. En el caso de los chamanes, la sanación atribuida a ángeles, a santos, a la Virgen, todo eso es encantadores, ¿no verdad? Adivinos. Los adivinos son los que hoy se utilizan, la palabra se utiliza son los mediums. Son muy famosos en las redes sociales, son muy cotizados, son muy buscados, ¿no es cierto? Son aquellos espiritistas modernos que normalmente suelen hablar con los muertos. Hay uno famoso ahí en Estados Unidos. Cada reunión de él, cada vez que reúne y tiene una presentación en un coliseo, cada reunión de él cuesta la entrada $200. $200, la más baratita, y llena, porque la gente, porque hay demanda, ¿no? Hay demanda. Hermano, hay una necesidad espiritual. Lamentablemente, hay quienes buscan satisfacer estas necesidades en lugares que no son los correctos, en lugares equivocados. Y normalmente esta persona sale a la calle y por ahí se topa con alguien, ¿no es cierto? Y dice, tu papá ha muerto, ¿no? Y yo he visto su reality, ¿no? Tu papá ha muerto. Y ha muerto. Y le da el nombre y todo. Usted dice, ¿qué? Es mentira. No, no es mentira, hermano. No. Son poderes demoníacos para engañar. Todo aquello que saque la atención de Dios y de Cristo, todo aquello que saque la atención del verdadero camino, de la verdad, de la vida, es plan del enemigo, ¿no es cierto? Es plan del enemigo, que por ahí la Virgen lloró. ¿Qué me importa que haya llorado, hermano? Todo aquello que saque la mirada de Cristo, está conmigo, hermano. Y es noticia, ¿no? Bueno, la Biblia aclara que no hay ninguna comunicación de los muertos con los vivos. Y cuando una persona muere, solo hay dos caminos. Y hablamos de esto de aquí en una serie. El paraíso o el Hades o el Seol. Solo hay dos caminos. Los que sí operan en la potestad del aire son los demonios. Ellos sí. Ellos sí operan en la potestad del aire, cuyo propósito es confundir, engañar. Acuérdese, Satanás se disfraza como ángel de luz. No crea que se va a aparecer ahí con cachos, con tridente, ni con la cola larga. No, hermano. Se va a aparecer de lo más llamativo posible, porque acuérdese que su nombre es ángel es de luz, ¿no es cierto? Ángel de luz. Yo quiero leer un relato, tal vez vamos a terminar con este relato, para no cansarles mucho, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 28. Vaya, y vamos a leer algunos textos. 1 Samuel capítulo 28. Saúl fue el primer rey de Israel, hermanos. Saúl. Y la visitación, ¿cómo operaba Dios, o cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Hoy el Espíritu Santo, bajo la gracia y bajo la orden de Jesucristo, dijo, el Consolador vendrá y habitará en ustedes y los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Intercederá por ustedes. Hoy es el Espíritu Santo que habita constantemente en nuestro corazón. Claro, se le puede entristecer, se le puede, claro, es una persona con sentimientos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, un ser que está ahí para inquietarnos constantemente hacia Dios, hacia Cristo. Es gracias al Espíritu Santo que le aceptamos, que le amamos, que nos congregamos, que buscamos más de Él. Es esto que nos mueve, ¿no? ¿Verdad? Pero en el Antiguo Testamento no era así. No era así. El Espíritu Santo descendía de manera eventual. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? ¿En su cabello? No, su cabello era un pacto. El pacto era su cabello debido a la región donde vivía Sansón.
Era un pacto, el pelo largo era un pacto. O sea, mira, pero le cortaron el cabello y se quedó sin fuerza. Rompió el pacto. No, Dios no rompe el pacto, pero él había roto el compromiso con Dios al involucrarse con esa bandida, ¿no? Con la Dalila. ¿Y cómo era? Era la visitación. De la misma forma, cuando Dios le llama a Saúl, si usted va ahí a la historia de Saúl, en los primeros capítulos del libro de Samuel, cuando Dios designa y levanta a Saúl como rey, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Saúl. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Lleno. ¿Lleno para qué? De la misma forma que Salomón, que tuvo sabiduría, de David, que tuvo estrategia para ganar las guerras. De la misma forma Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Pero empezó a hacer las cosas chuecas, empezó a alejarse de Dios, empezó a entristecer al Espíritu Santo. Llegó un momento que se apartó de él, porque vino rencor, vino envidia, vino un montón de sentimientos que esto apagó el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No apaguéis el don de Dios que está en ti. Este don es el Espíritu Santo. Fue lo que le pasó a Saúl. ¿Y qué pasó? La casa estaba vacía nuevamente. Y estando vacía, mire lo que él hizo. Capítulo 28, a partir del versículo 3, yo quiero leer los textos los más precisos. Saúl busca a una bruja. El hombre que fue lleno del Espíritu Santo ahora busca a una adivina. Se llama la divina de Endor, ¿no es cierto? Y mire, vamos a leer. Ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta, porque todo rey tenía a alguien que les guiaba, que les aconsejaba, ¿no es cierto? David tuvo Natán, y Samuel, y ¿cómo se llama? Y Saúl tenía al primer profeta que Dios levantó, a Samuel. Entonces, teniendo aquí al profeta, ya no estaba, el profeta había muerto y todo Israel lo había lamentado, ¿no es cierto? Y sepultado en Ramá y todo. Ahora, estando entre la espada y la pared, Saúl dice, ¿a quién voy a consultar? Si el profeta marchó, ya no tenía el Espíritu Santo, ya no tenía discernimiento, ya no tenía una guía, ya no tenía dónde ir. ¿A dónde acudió? Bueno, vamos a ver. Entonces, versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo porque venía el ejército enemigo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué no le contestó? Porque le había dejado hace mucho tiempo. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl. Qué interesante, ¿no? Esa palabra, se disfrazó Saúl. Se puso otros vestidos y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. No me profetices, no, yo quiero que me adivines. Es lo que dice aquí el rey Saúl. Y la mujer dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Versículo 9. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Versículo 11. Entonces Saúl le juró a Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué era? Mentira. Hace rato Saúl no estaba Dios no estaba con Saúl. Y la mujer entonces, ¿a quién te haré venir? Se me hace a estos encantadores modernos, ¿no es cierto? Y viendo a la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y bueno, ya lo había descubierto, ¿no es cierto? Acuérdese, hermano, este profeta estaba muerto y ahora Saúl dice, yo necesito que me hable de la muerte el profeta Samuel. Y la adivina, ¿a quién ve? Y le dijo, ¿cuál es su forma? Versículo 14. Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con su manto. Saúl entonces entendió que era
Samuel, y humillando su rostro a tierra, hizo gran reverencia. Interesante, hermano. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿No? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños, ni porque te he llamado, ni porque me declares lo que tengo, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Pregunta, hermano, ¿era noticia nueva para Saúl? ¿Era alguna profecía, algo nuevo? Todo eso él ya sabía, para que usted se dé cuenta. No era nada nuevo. Dios ya había dicho hace rato que su reino había sido quitado. Para que usted se dé cuenta, hermano, que aquí no era Samuel. Era un demonio. No era Samuel. ¿Por qué? Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día, aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y todo lo demás. ¿Por qué te digo, hermano, que no era Samuel? Después de consultar, si sigues leyendo, 2 capítulos más adelante, vinieron los filisteos, arrasaron con Judá y al no encontrar escapatorias, ¿sabe qué hizo Saúl? Se echó sobre su propia arma y se mató. Si hubiera sido Dios, ¿usted cree que lo hubiera hecho eso? Había esperanza, pero este hombre, sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin una guía, y sobre todo porque buscó una divina. Hermano, ¿cuánto de fiar es una persona que no tiene el Espíritu Santo, sino más bien el espíritu de las tinieblas operando en su ser? ¿Qué fiable puede ser una persona de esas? ¿Por qué? Porque su papá es mentiroso. Siendo hijo de un mentiroso, pues miente. Entonces, hermano, para no cansarles, vamos a terminar acá próxima semana seguimos. Solamente 3 cositas. ¿Por qué Dios se opone para terminar ese punto de la adivinación y del consultar a los muertos? ¿Por qué Dios se opone a la adivinación? ¿Por qué Dios se opone a esto con tanto y repitiendo tantas veces? 3 puntos, hermano. Porque Él desea que nuestra fe y nuestra confianza descanse solamente en Él. Solamente en Él. Segundo, porque los adivinos no son de fiar. Porque su padre es el padre de la mentira. No son de fiar. Mira ahí la línea de la vida. La línea de la vida. Ay, tienes mucho por qué vivir. No, fue una caída de chiquito que me lastimó la mano. No tiene nada que ver con la línea de la vida. No. O sea, si fuera verdad, hermano, adivinaría cuál sería el número de la lotería para ellos mismos, ¿no? Y tercero, es el Espíritu Santo quien entrega el poder profetizar al profeta. Pero la adivinación no es otorgada por el Espíritu Santo, sino por Satanás. La adivinación es un demonio. Es un demonio. Y les doy una tarea. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19. ¿No es cierto? Hechos capítulo 16, versículos 16 al 19. Había una mujer adivina que perseguía al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, estando harto, dijo, ya, fuera de mí, no a la divina, quien opera dentro de ti. ¿No es cierto? Entonces, por algo el Señor le dice a la nación hebrea que no se meta con ese tipo de cosas y que se aleje de todo tipo de sortílego, de adivinación, de consulta a los muertos y de todo lo que estamos aprendiendo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.